Gracias por continuar con nosotros en Contexto, compartiendo con ustedes las principales informaciones, especialmente políticas, que se han registrado en el país en las últimas horas y el impacto que tienen decisiones sobre lo que es el proceso electoral. Los resultados de las pasadas elecciones, todo el mundo lo conoce. El gran ganador fue el oficialista Partido Revolucionario Moderno, frente a una alianza, en algunos lugares sí, en otras no, alianza que analiza, se entiende que no fue lo totalmente sincera, y realmente los gran perdedores, para decirlo de una forma, fue la oposición, incluyendo la alianza en algunos lugares entre la Fuerza del Pueblo y el ex gobernante Partido de la Liberación Dominicana. Una alianza patrocinada, fomentada y estructurada por el otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Miguel Vargas Maldonado. El tema es que ante esos resultados, la pregunta es, si se van por separado, ¿qué pasará? Alguna gente dice que el panorama no puede ser más claro. Otros entienden que lo que pasó en las elecciones municipales, donde el PRM ganó la mayoría de los municipios, especialmente lo de mayor cantidad de electores, es una señal clara de lo que sucederá el 19 de mayo. Ante esa situación, comienzan la insistencia de grupos dentro de la Fuerza del Pueblo, dentro del PLD, del PRD y de la oposición, de que solamente con una verdadera unificación de la oposición podría echarse el pleito contra Luis Abinader, quien busca la repostulación. Vamos a ver esta historia de Rosalvo Escalante. Vamos a ganar las próximas elecciones. La alianza opositora Rescate República Dominicana va a ganar la presidencia. Y Abel va a ser el candidato a la presidencia de la alianza. Aunque comparten la experiencia de haber sido vicepresidentes durante los gobiernos de Leonel Fernández, no así la convicción de quién debería ser el candidato de la oposición en las presidenciales de mayo. La carta enviada por Jaime David Fernández al candidato de la Fuerza del Pueblo para que deponga de sus aspiraciones y apoye a Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana encontró respuesta en Rafael Alburquerque, quien, pese a coincidir con él en que hay que sacar del poder al PRM, que a su juicio no ha sabido gobernar, está convencido de que la experiencia, la madurez, la inteligencia y la capacidad de un líder probado como Leonel Fernández debería ser la propuesta única de la oposición. A pesar de todo eso, les decimos, no pierdan la fe. Mantengan viva la esperanza. Con la Fuerza del Pueblo y nuestros aliados, volveremos a retomar el camino del progreso, la prosperidad y el bienestar de todo el pueblo dominicano. Contra viento y marea, es para adelante que vamos. Con la gracia de Dios y la voluntad férrea del pueblo dominicano, venceremos. Y hoy, en el PLD, estamos de pie y listos, cogiendo energía, recargándola, porque en mayo nos la empataremos todas. Sin embargo, con dos candidatos que se autoproclaman ganadores del próximo torneo electoral, no se vislumbra una alianza para enfrentar al reeleccionista presidente Luis Abinader, a quien las encuestas perfilan como ganador. Y aunque no tenga vela en ese entierro, el Partido Revolucionario Moderno, a través de la coordinación de los frentes sectoriales, calificó como suicida la propuesta de Jaime David. Los partidos políticos tienen hasta las 3 de la tarde de mañana para formalizar sus alianzas. Rosalva Escalante. Bueno, ahí está el plazo, hay un plazo perentorio, pero hay que ver, porque mucha gente habla de manera alegre, bueno, la alianza, eso es lo ideal. La interrogante es, ¿quién cede? ¿Cederá Leonel Fernández para permitir que el candidato sea Abel Martínez?
quien perdió la plaza suya en Santiago de los Caballeros? ¿Cuál es el mecanismo para determinar quién es candidato a la presidencia y quién toma la vicepresidencia? Se ha hablado de un binomio Abel-Omar, pero, ¿quién garantiza eso? O la decisión para tomar esa acción sería determinar quién quedó en primero o segundo lugar. Si es esa, el PLD debe ir a la cabeza y que la Fuerza del Pueblo aporte el vicepresidente y después se repartan los cargos cuando lleguen al poder. Pero ahí viene la otra. Esas elecciones no solamente son presidenciales, son congresionales. Es decir, se van a escoger senadores y diputados. ¿Cómo determinar quién es el candidato a senador por una provincia y el diputado? ¿Qué garantía tú tienes de que si yo tengo 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana y hoy decidieron que yo no soy candidato a senador para cedérselo a la Fuerza del Pueblo? Es decir, no es tan fácil como mucha gente está viendo eso. Claro, todo el mundo sabe que si no hay una alianza de esa naturaleza, es casi imposible, por no decir imposible, porque en política como en pelota, nada se sabe hasta que no se cante el último out. Hasta que no se hace el out 27, en el béisbol no se sabe quién ganó. Y en política tampoco se sabe quién ganó hasta que se cuenten los votos y la Junta Central Electoral proclame el ganador. Aquí hay historia. En las elecciones del 90 el PLD estaba arrasando y a las 12 de la noche hubo un apagón en la Junta Central Electoral y a partir de ahí el Partido Reformista Social Cristiano comenzó a ganar y fue proclamado ganador. En las elecciones, en la campaña, Hipólito le llevaba en una primera fase 20 puntos porcentuales a Danilo Medina. Nadie pensaba que Danilo Medina podía sobreponerse y alcanzar ese 20% y superar a Hipólito Mejía. Y ahí el PLD hizo su trabajo. El jefe de campaña, Francisco Javier García, se puso todo en su lanzamiento y Danilo Medina salió electo presidente. En el 1996, a usted le decían en enero, iba a decir una frase irreverente, Jesucristo le decía a uno, mire, el Leonel Fernández va a ser presidente en mayo, electo presidente en mayo. Y uno, papá Dios, es verdad que tú te la sabes toda, pero si no, no juegue así. Nadie, 6 meses antes de esas elecciones, podía decir que Leonel Fernández, un joven profesor universitario, iba a ser el presidente de la República. Y sucedió. Lo que quiero decir es que en política las recetas no son tan claras como se ven. Y como en la música, el silencio tiene un valor. En la música, cuando usted está compartiendo los compases, un silencio tiene un tiempo también, igual que una nota. Eso pasa en política. Entonces, vamos a hacer más frío, los analistas, los que andan con la efervescencia del bandereo, que cada quien diga lo que quiera. Fíjese, si usted ve a Leonel, dice que él debe ser y que va a ser candidato. También dice lo mismo Danilo y dice Abel. Es más, Alburquerque, quien fue compañero de boleta de Leonel Fernández, entiende, está de acuerdo con la alianza, pero contrario a lo otro, a lo de Danilo, que dice que el candidato debe ser Abel, Alburquerque entiende que el candidato a la presidencia debe ser Leonel Fernández y hace su racionamiento. Cuando usted mide a Leonel individualmente, Leonel por eso, cuando se medía, estaba o está por encima de Abel, pero cuando se ejerció el voto
o a la fuerza del pueblo le faltó logística o le falta estructura para convertir esa intención, ese reconocimiento del liderazgo de Leonel en votos reales. Esa es la realidad y cada quien tiene un cristal para ver la realidad política, especialmente los militantes. Los militantes siempre tienen dos discursos, el discurso real, el práctico, el que mira, la situación es esta, como el paciente, el médico, que ve, no, mira, la situación es media grave, vamos a darle ánimo al hombre para ver si se recupera. Y está el discurso que usted mantiene hacia afuera. Hay quienes entienden que el liderazgo de Leonel, que es un liderazgo sólido, que duró 12 años en el poder y que es un líder indiscutible, y ni hablar de su capacidad intelectual. Vamos a ver lo que dice este sociólogo sobre el liderazgo del expresidente Fernández. Para el sociólogo Cándido Mercedes, la fuerza del pueblo se sustenta en la figura del expresidente Leonel Fernández. La fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Yo lo dije, un proyecto personal de Leonel Fernández. De hecho, se llama... La máxima expresión del caudillismo es fuerza del pueblo. Presidente. Entonces, si yo digo eso, es sociológicamente. No es que estoy negando. Repita eso, la máxima expresión del trujillismo. Del caudillismo. Caudillismo. Sí. Es fuerza del pueblo. Pero ¿por qué? ¿Y usted es de Villajuana, de verdad? Pero perdón. No, yo no solamente fui de Villajuana, yo soy de Villajuana, profesor de sociología igual que Leonel. Y leía libros juntos, seguro. Entrevistado en el programa Ahora por la Super 7, Mercedes entiende que los partidos de oposición no tienen mucha posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de mayo. El sociólogo Cándido Mercedes indicó que la abstención en las elecciones municipales del 18 de febrero es comparable con lo ocurrido en los comicios de febrero del 2020, por encima del 50%. Consideró que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, así como el presidente Luis Abinader y otros dirigentes de los diferentes partidos políticos, saldrán del escenario político a partir de los venideros comicios. Bueno, ahí estaba un sociólogo con mucha reputación y él tiene su opinión sobre eso. Yo le puedo hacer que coincida con él, pero eso no es solamente Leonel Fernández. Es decir, el gran problema de los partidos, y ahí sí el sociólogo tiene razón, es que su fortaleza, su liderazgo llega a un nivel tal en un país tan clientelista como este y presidencialista, donde sus compañeros de partido dejan de ser iguales para convertirse en su subalterno o en su súbdito. Usted tiene la comisión política de un partido específico, mientras están abajo, ustedes discuten, hablan, el hombre plantea, se buscan las mejores soluciones, pero cuando el hombre ejerce el poder, que dura 4 años, que dura 8, que dura 12, ya los compañeros del organismo de dirección del partido dejan de ser compañeros y se convierten en súbditos del presidente. Esa es la realidad y no es solamente de Leonel Fernández. Eso pasó, incluso en el PLD pasó parte de eso. Yo recuerdo una frase de Leonel Fernández que decía, el PLD es una fábrica de carros, pero resulta que esa es la única fábrica que en 20 años nada más fabricó 2 carros. Leonel Fernández, la marca Leonel Fernández y la marca Danilo Medina. Entonces se quedaron todo el mundo ahí. Entonces es una fábrica que solamente construyó 2 carros. En México, la historia del partido del PRI, del Partido Revolucionario Independiente, fue que duró 70 años gobernando México, porque ahí sí se aplicaba la ley y la regla de que eran fábricas distintas. E incluso en México hasta se le prohibía a los presidentes, luego que salían, que abandonaban el poder, que hicieran actos de presencia pública durante 1 o 2 años. ¿Para qué? Para que no siga eclipsando a la audiencia, a sus seguidores,
frente al presidente nuevo. Por eso duró el PRI 70 años. ¿Por qué se fragmentó el PLD? Sencillamente por lo que ahora, lo que hablan de la unificación, creen que es necesario. Esa es la realidad. Mientras tanto, los diputados de oposición criticaron duramente lo que fue el discurso de Leonel Fernández, como nos dice Félix Montán. Fue menor de lo que tradicionalmente se acostumbra. El expresidente Leonel Fernández acusó al gobierno de inducir una abstención en los votantes para ganar las elecciones, lo que es calificado por los oficialistas como una forma de justificar su derrota. Vi una persona sumamente derrotada, es decir, que lleva desaliento a sus seguidores, y creo que fue una mala intervención del doctor Leonel Fernández. Ellos no saben de qué agarrarse para desacreditar el proceso, pero por encima de todo, declaraciones desafortunadas, una intervención que no se parece en nada al otrora líder Leonel Fernández, y reitero, sobre todo la enseñanza es que el ser humano debe saber cuándo decir ya está bueno, ya no conecto, ya la sociedad no está en mí, y eso es lo que el expresidente Fernández debe tomar en cuenta. Otros diputados tienen un enfoque diferente del discurso del expresidente Leonel Fernández, al calificarlo como natural de alguien que pierde las elecciones. La sociedad tiene que rendirle cuenta a la sociedad para que lo pueda perdonar. Él dice que ganó la abstención, que la razón del que PRM resultó victorioso es porque la gente, la mayoría no votó. No es que aquí se cuentan los votos que se emiten en el proceso electoral, que van a las urnas, que van a cada colegio electoral, y la Junta cuenta a favor y en contra de quien lo emitió la población dominicana. El país se desenvuelve entre la opinión de los líderes políticos, entre los discursos, entre las posiciones que plantean, y en esa dirección tiene que la oposición plantearse, porque hay que darle satisfacción a los seguidores. Los legisladores del oficialismo entienden que ya Leonel Fernández no es el mismo de antes. Diputados de la oposición entienden que el expresidente Leonel Fernández lo que ha querido es justificar su derrota ante sus seguidores, y que éste debió entender que se llega a un momento en que hay que parar. Bueno, ahí estaba la opinión del legislador, especialmente adversario, contrario a la fuerza del pueblo y a su líder, el expresidente Leonel Fernández. Ustedes saben que la alta abstención, aunque hay gente que lo ha querido disfrazar, que hay que comparar estas elecciones con la pasada, hubo una abstención alta, aunque usted la compare. Es decir, donde quiera que usted hay más de un 50% de abstención, estamos hablando que la mitad de los electores no estaba de acuerdo con nada de lo que propusieron los candidatos. Tan simple como eso. Sin embargo, para los comicios de mayo hay un gran entusiasmo y la gente asegura que votará y en masa. Ciudadanos que optaron por no acudir a votar en las pasadas elecciones municipales del domingo 18 de febrero manifestaron que acudirán a ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales del próximo mes de mayo. Un cambio de actitud de algunos ciudadanos ha generado expectativas, lo que refleja una dinámica más activa en el panorama político local para las elecciones venideras. ¿Usted va a votar en estas elecciones generales? Sí, yo votaré. En las presidenciales, yo votaré. ¿Y en la anterior usted votó? También voté. ¿Por qué votaría? Para que haya más votos, porque yo me abstuve en esta. Tú sabes que ahora ganaron los alcaldes, fue con 3 votos. No crea que fue que la gente dice que está emocionada con lo que votaron. Fue que se queda mucha gente sin votar. Yo votaría ahora. Con más gusto, ahora con más gusto que voy yo a votar ahora. Para que tenga una idea nada más. Por Abinader, el hombre que está haciendo algo por el país. Personalidades ligadas al mundo empresarial y las iglesias han mostrado preocupación por la alta abstención en las pasadas elecciones y atribuyen a la falta de interés o desconfianza que tienen los dominicanos en los partidos políticos y la carencia de propuestas creíbles. Bueno, yo digo que no voy a votar
Ya a mi edad yo no voto. Otros ciudadanos que prefieren no hablar ante las cámaras dijeron no tener interés en el proceso electoral y aseguran que en las elecciones generales de mayo la abstención será mucho menor. Para Ahora Noticias. Bueno, ese es el derecho que tiene la gente, porque aquí en República Dominicana el voto no es obligatorio. Hay algunos países donde sí es obligatorio. Y aquí en el país hace muchos años también era obligado ejercer el derecho al voto, e incluso a la cédula le hacían una marca, le cortaban, le ponían un perforador que determinaba si tú votaste o no. Hay quienes entienden que podría retomarse eso de obligatorio, porque donde existe la obligatoriedad del voto, la exención es menor, porque la gente tiene miedo a sanciones. Sin embargo, no creo que eso sea necesario, porque el voto debe ser una decisión independiente y libérrima. Y como dice el barómetro, realmente es votar, es la única forma de transparentar. Es decir, la única forma en que un ciudadano de a pie y un encumbrado funcionario o un empresario son idénticos es cuando van a ejercer el voto. El voto de un obrero es el mismo voto de un ingeniero. El voto de una persona con salario mínimo es el mismo voto que el que gana millones de pesos. Por eso el barómetro habla que eso es necesario. El 40% que se inclina por las elecciones está entre los más altos del continente. En una conferencia de prensa realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, María Fernanda Boidi, miembro de Barómetro, destacó que el 62% de la población percibe a los políticos como corruptos, subrayando la desconfianza en la clase política. La política local, a pesar de abstencionismo, eventualmente en elecciones locales, se sigue manteniendo como un motor muy vibrante de la política dominicana, y ahora vamos a ver alguna evidencia adicional en este sentido. Destaco además que la opción de la confrontación, resumida en la protesta, solo resulta la más efectiva para un 6% de los dominicanos. Además, la encuesta reveló inquietantes cifras sobre seguridad y la violencia de género en el país. Cerca del 50% de los encuestados admitió sentirse inseguro incluso en sus propios hogares, mientras que 1 de cada 3 dominicanos justifica la violencia contra la mujer, planteando desafíos sociales críticos. Es decir, lo que muestra el gráfico es el porcentaje de personas que en cada país de algún modo justifica o al menos tolera la violencia física contra la mujer en estas situaciones. En todos los casos, como vemos allí, la violencia por infidelidad, marcada con la columna de color verde, recibe más justificaciones que la violencia ante el incumplimiento de las labores del hogar, que aparece en color morado. En Surinam, a la izquierda del gráfico, vemos que más de la mitad de los consultados justificaría la violencia en ambos casos. El estudio realizado por la encuesta Barómetro de las Américas también señala que la economía y el desempleo son las principales preocupaciones para el 50% de los dominicanos. Bueno, esa encuesta del Barómetro, ese estudio, demuestra, coincide incluso con la encuesta que hemos hecho históricamente aquí en ACD Media. Las últimas 10 entregas que hicimos, hay 2 problemas fundamentales en la gente, que es el tema de la inseguridad y el tema de la alimentación. Y ahí toca un punto sumamente importante de que el 62% de la población entiende que los políticos son corruptos. Quizás también a eso agréguele un par de puntos de la abstención, porque hay gente que entiende que ir a votar no significa que la propuesta represente una solución a las necesidades de las personas. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos les diremos por qué da vergüenza lo que ocurre con los abogados. Eso y más en un instante.